Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta palabra del Señor, en cierta manera, toca una realidad de todos nosotros. Y es que vivimos siempre en un mundo desafiante. Desafiante en el sentido de que todas las cosas buenas que hemos recibido puedan salir, puedan prosperar. No es que sea lo más importante, pero por tomar un ejemplo en la parte económica, aquellas cosas que tú has trabajado y vas acumulando un capital, es un desafío el poder sacarlo y hacerlo producir en algo más grande. Y así también todo lo que hemos recibido, nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra vida, está rodeado de muchas limitaciones, de muchos distractores, de muchas frustraciones. Y sacarlo y hacerlo producir es un desafío continuo en nuestras vidas. Y por eso escojo este pasaje. Si entresacares lo precioso, Dios te ha dado grandes cosas, muchas cosas que son preciosas, pero están rodeadas de muchas presiones, están rodeadas de muchos sinsabores, de injusticias, de desgracias. Piensa en cualquier cosa. Tu vida, tu salud, tu cuerpo es algo precioso que Dios te ha dado, pero está rodeado de enfermedades, a veces de limitaciones, tus emociones, tu alma, tu tiempo, tu dinero. Pero si nosotros logramos entresacar lo precioso de lo vil, dice, será algo tan perfecto, tan sabio como las palabras que salen de su boca. No se van a equivocar, y será algo tan poderoso como la boca de Dios. Y si alguien se pregunta por qué es poderosa la boca de Dios, simplemente empieza a leer el Génesis desde el capítulo 1 y cómo fue esa tremenda creación, ese punto de partida. Muchos científicos tienen diferentes teorías, algunos hablan de un Big Bang. Bueno, todas esas cosas fueron provocadas por un creador. De la nada, de donde no había, se crea materia, con lo cual se rompe una de las grandes leyes de física de todos los tiempos, que nadie humanamente puede ponerle un pero, que es: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Significa que las cosas que tú hoy ves que son nuevas, no es que aparezcan de repente, sino que son transformadas de otro estado. A veces son estados sólidos, a líquidos, a gaseosos, pero a veces son combinaciones, mezclas de compuestos que se generan cosas distintas. Pero nada se crea y nada se destruye. Solamente cambia su estado, cambia su forma, cambia su composición. Entonces, ¿de dónde vino todo esto? De un poder sobre lo que es natural en este orden. Así que lee Génesis, solamente los primeros versículos del capítulo 1, y te vas a dar cuenta que cada vez que algo rompe la ley de que la materia no se crea, fue las palabras de la boca de Dios. Así que el Señor dijo: sea la luz. Y Dios dijo: sea, 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 sea. Si tú y yo logramos entresacar lo precioso lo precioso de lo vil, seremos también, dice aquí, no lo estoy inventando, dice aquí en la palabra de Dios, seremos como la boca de Dios, también en cuanto a ese poder creativo, ese poder imparable que ni siquiera leyes naturales lo pueden detener. Esto son grandes noticias, esto que estamos aquí leyendo, y se puede aplicar a muchas cosas. Yo hoy quiero aplicarlo a algo que es verdaderamente precioso, porque aquí habla de entresacar lo precioso de lo vil, y algo que es
de lo más precioso. Yo no puedo poner aquí rankings, que es lo más precioso que Dios nos ha dado, pero algo de lo que es muy precioso, por lo que nos enseña la palabra de Dios, pero también nuestra relación con Dios, es nuestra identidad. Porque la identidad es lo que eres, es quién eres. Nuestra identidad, ¿en qué se basa? ¿Cómo se construye? Bueno, sabemos que tiene un origen y Dios no se equivoca. Dios te ha creado y no se equivoca. Él nos ha dado una identidad que es preciosa, preciosa. Y como todas las cosas en este mundo, presenta el desafío que hemos estado aquí conversando ya, de tener que entresacarla de entre lo vil. Ese es un gran desafío. Ahora, no significa que todos estamos aquí envilecidos, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es de que el desafío que tiene nuestra identidad es que muchas cosas están ahí escondidas, limitadas, atrofiadas, y somos únicos, somos perfectos. Recientemente estaba leyendo un artículo de la CNN en donde hablaba acerca de formas o maneras en que a través de algunos elementos de nuestro cuerpo humano podemos identificarnos, y que evidentemente nos identifican, pero en el sentido de la unicidad, de que somos únicos, que nadie más puede tener lo mismo. Creo que estamos muy familiarizados con el tema de las huellas dactilares, y como nadie tiene una misma huella en los miles de millones de personas que somos en el mundo. Pero no sé si tú sabías, hay otros elementos, se me hicieron muy, muy interesantes. Y el otro, pues, es el iris, lo cual también muchas personas saben. Nadie tiene un iris igual, nadie. En su color es único, en su estructura, en los surcos que tiene el iris, porque tiene surcos, en las fisuras y en las marcas. Hay marcas que fueron creadas desde el desarrollo, fueron hechas por el desarrollo en nuestra etapa embrionaria o como fetos. Y de acuerdo a cómo fue el desarrollo de nuestra etapa dentro del vientre materno, esas marcas se quedan grabadas en la iris. O sea que cuando tú ves los ojos de alguien, estás viendo su identidad, porque ninguna otra persona tiene una iris igual, pero incluso estás viendo identidad, y hablo inconscientemente, por supuesto, estás viendo incluso marcas únicas de cómo fue su etapa anterior a esta, la etapa cuando estaba dentro del vientre de mamá. No es casualidad que para poder relacionarnos y tener conexión, pues no sea viéndonos la mano, o viendo un pie, o viéndonos el ombligo, sino viéndonos los ojos. Porque detrás de esta maravilla de la creación de Dios está el concepto de identidad. Soy único. Es maravilloso. Me gusta mucho esta. Y simplemente para terminar lo que yo estaba leyendo, les comento, pero no solamente la huella dactilar, no solamente la iris, también me estaba enterando que la retina, la parte justamente posterior del ojo, es otro elemento único. Ninguna persona tiene una retina igual, y que incluso está comenzando a usarse a nivel médico para poder identificar a las personas. Y alguien diría, pero ¿cómo? La retina es la parte de adentro del ojo donde se enfoca, donde llega la imagen de la luz, ¿no? De lo que estamos mirando, lo que estamos viendo. Pues sí, hay un patrón de vasos sanguíneos en esa parte que es irrepetible en otra persona. Hay más cosas, y hay algunas chuscas. Yo no sabía que las orejas también son únicas. Así que podemos identificarnos por la oreja. Esta oreja es de Irene, nadie la tiene igual. Y en miles de millones de habitantes, esta oreja de Vanessa, y sabes, la puedes identificar. Hay otras partes del cuerpo, y voy a lo más chusco, la forma de andar. Y se han hecho, incluso ahora con las tecnologías que tenemos, se usan para hacer películas y se ponen ciertos sensores y ciertas cosas para hacer. No hay dos formas de andar iguales en las personas del mundo.
Entonces cada quien tiene su manera de andar, ¿eh? Y dices tú, bueno, y entonces ya no estamos hablando solamente de algo creado que está ahí, estamos hablando de algo en movimiento. Lo cual nos lleva, por supuesto, a pensar en muchísimas más cosas, ¿no? Y hay más cosas que son únicas, que nos identifican únicamente en el cuerpo humano. Simplemente las últimas tres: la lengua. No hay dos lenguas iguales y con la distribución de papilas gustativas idénticas entre dos personas. No existe. O sea, y por supuesto, nuestro ADN, ya a nivel celular. Y es algo muy confiable, sencillo de poder tener, identificar, y cada quien con su ADN puede ser identificado en su unicidad. Somos únicos. Wow. Es algo precioso la identidad que Dios nos ha dado. Y lamento cómo vivimos una época en que fuerzas globales se esfuerzan en confundirnos a nivel de algo tan precioso como nuestra identidad. ¿Y sabes qué? Está bien. Bueno, no es que esté bien, pero yo entiendo que la vida sea así y que cada quien se cuestione y pregunte, pero tenemos que cuidar a los niños. ¿Sabes? Estas presiones de todo tipo que recibe la identidad tienen el desafío que ya hemos leído al principio de poder entresacar esa identidad de entre lo vil. Y simplemente a nivel personal, a veces las relaciones significativas más importantes que vivimos, como la de pareja, en ocasiones, y desgraciadamente es lo común, se vuelven en una puerta abierta a muchas cosas que van tapando, golpeando nuestra identidad. Y no solamente de uno, la identidad de ambos. Por eso cualquier tipo de conflicto relacional son grandes desafíos para la salud y la imagen que tú tienes de ti mismo a nivel identidad. Es como si la huella dactilar, y aquí el que me puede corregir es el doctor Salvador, pues ahí está, pero si fuera sometida a ciertas presiones, ya imagino, Salvador, unas lijas así con las que se distorsiona. Me parece que sí se distorsiona. O sea, hay cosas, hay presiones que van a distorsionar. Ahora, ¿significa que ya perdiste esa identidad? El Señor nos dice aquí: nunca, porque eres único, pero tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Hay un efecto, y ahorita que estaba hablando acerca de que incluso nuestra forma de andar es única, nos puede identificarte. Qué interesante eso, el movimiento. Hay una área de importancia, por supuesto que no es la única, pero es un área de importancia de la identidad, un área práctica para nosotros. Y yo quisiera presentarla con esta frase que alguna vez ya le hemos comentado. Y cuando estaba preparando esto me acordé de Hernán, dio un testimonio una vez acerca de un tema que incluso todo el tema se llamó "Si lo que eres dicta lo que harás". Y esta frase dice así: si sabes quién eres, sabrás qué hacer. A veces nosotros, y esto es muy importante, a veces nosotros nos preguntamos mucho: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de conducirme? ¿Cómo debo decidir sobre esta área? Esto. Bueno, pues por supuesto, esto no quiero minimizar los desafíos de tomar decisiones, pero quiero hoy plantear un punto de partida importante para tomar decisiones. Y el punto de partida es tu identidad. Que tu identidad no esté reflejando esas cosas viles, esas presiones, esas situaciones que la están rodeando, que la están hundiendo, que la están manchando, que la están raspando. Si sabes quién eres, sabrás qué hacer.
Ahora que fuimos a dejar a Patricio al Instituto Bíblico BSSM en Bethel, Redding, en California, en la obra de Bethel, el ministerio de Bethel, pudimos estar pues también vacacionando juntos un poquito y caminando por un tremendo parque nacional, el Yosemite. Y a mí me gusta mucho eso en particular. Uno aprende cosas, uno también se deleita en la creación, uno fortalece su espíritu, ¿no? Su alma también, en el sentido de tener ese contacto con las maravillas de Dios. Y algo que pasó cuando estábamos ahí es de que de repente aparecen unos animalitos, unos venados y todo. ¡Ay, qué lindos venaditos! Uno que a veces deja volar mucho, ¿verdad? El pensamiento, me pasa mucho eso. Tratas de ir 1 o 2 pasos más adelante y digo, ups, donde hay venados puede ser que haya depredadores. Y, uno siempre, no vaya a ser que aquí se aparezca un león de montaña, el puma, el mountain lion, y aquí está el venadito y todos, ¡ay, qué lindo venadito! Bueno, pues tomémosle una foto y empecemos a alejarnos de él, no vaya a ser que se aparezca alguien más. Y luego yo mismo en mi andar ahí cavilando, decía, bueno, pues si se aparece el puma, pues ojalá y el puma, si tiene hambre, tendremos un problema. Si el venado se escapa y nos deja al puma, ahí el pequeño tour tendríamos un problema. Pero ojalá y quisiera saciar su hambre comiendo césped. No, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Contéstame tú. Porque es puma. Va a ir por tu carne. No. Oye, aquí hay unas flores. Aquí hay una manzana. No. Esto es algo que va más allá del intelecto o saber. Esta frase no es un tema solamente de conocimiento. Léela bien. Ahí está el puma. Y está viendo seguramente una presa y tiene opciones. Aquí está un melón, aquí está el césped y aquí está un venado. ¿Qué crees que va a hacer? Pero no lo va a pensar, porque su identidad dicta lo que va a hacer. Si tú y yo aprendemos a sacar de entre lo vil nuestra identidad, sabrás qué hacer. Reaccionarás incluso intuitivamente, naturalmente, por una identidad fuerte, saludable y desarrollada. Si sabes quién eres, o dicho de otra manera, si aprendes a fluir, como lo hace un animalito, en tu identidad, sabrás qué hacer. Hay mucha profundidad aquí y esto es bíblico. Mira lo que dice Mateo 7:16, parafraseado. Nuestro comportamiento está estrechamente ligado al estado de nuestra identidad. Y ese principio lo tenemos en Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El que es manzano no tiene que preocuparse por qué clase de fruta dar. ¿Daré naranjas, daré manzanas o melones? No hay otra manera que un manzano dé fruto más que dando manzanas. Yo sé, lo vemos, Dios por eso nos ha dado plantas, animales, para que aprendamos y veamos los principios. En nuestro caso nuestro, a diferencia de ellos, pues tenemos una cabezota que es constantemente bombardeada y, como lo dijo la gran Joyce Meyer, se convierte en el campo de batalla principal de nuestra vida. El campo de batalla. Bueno, ese es el precio, ¿verdad?, de ser inteligentes y tener capacidad de razonamiento. También vienen muchos dardos y muchas cosas que a veces sin querer o a veces nosotros abrazándolas empiezan a hundir, a ensuciar, a confundir nuestra identidad. Necesitamos entresacarla. Es importante
Es importante esa conexión de identidad con comportamiento que estamos viendo. Porque una identidad distorsionada tiene manifestaciones. No lo voy a leer, pero siempre pongo aquí los versículos para invitarte a que si lo hagas un estudio personal o ahondes si tienes dudas de lo que estamos aquí diciendo en la conferencia bíblica. Porque no es una conferencia, es una conferencia bíblica, es una predicación de la palabra de Dios. Y no son opiniones de una persona. Tú no necesitas oír opiniones de una persona que es como tú, débil, frágil y que tiene idiotas. Tú lo que necesitas y yo necesito es aprender de una verdad absoluta, de un punto de referencia absoluto. Y eso, otro de los grandes regalos que Dios nos dio, es su palabra escrita, su palabra revelada. Y si tú ves Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15 y Santiago 4, 1, 2, te doy un resumen ejecutivo. Nos dice que esa identidad distorsionada se manifiesta en celos amargos, en conflictos internos, en ambiciones egoístas, en conflictos internos emocionales y envidias. Algunas cosas tal cual con estas palabras, otras no usa estas palabras, pero te estoy ahorrando un estudio del griego original y de una lectura de 7 versiones de la Biblia. Estas son las 4 cosas que yo encuentro en esos versículos, que son manifestaciones de una, dice, identidad, no dice identidad distorsionada, habla de una sabiduría que está envilecida, que no es la sabiduría de tu verdadero hogar, de tu verdadera patria, no es la sabiduría del cielo, sino la sabiduría caída, humana. Y puesto que este mundo está sujeto a la influencia del diablo, ahí le llaman sabiduría diabólica. Pero no uso estas palabras para no asustar, mejor no las uso para no asustar a nadie. Simplemente lo que dice esos versículos es que se manifiesta, y mira qué interesante, en temas de donde 2 o la mitad de estos tienen que ver con relaciones humanas. Si quieres tú estudiar, ahí están los pasajes y puedes ahondar y ver todavía más detalle que el que yo presento. Lo interesante de esto es que estos elementos, por ejemplo, las envidias que vienen aquí, claramente nos está hablando de una identidad débil. Cuando una persona no puede estar completamente completa, satisfecha por el deseo fuerte de tener lo que otra persona tiene, e incluso esos deseos luego escalan deseando que esa persona deje de tener lo que tiene para yo tenerlo, o incluso el mal hacia esa persona porque yo no lo tengo, y pues mejor, como el comunismo predica, mejor todos fregados, mejor todos mal. Y sabes, eso que está gestado en el corazón se produce por una identidad distorsionada. Claramente lo vemos en algunos de estos ejemplos que da ahí en la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y no voy a hablar y decirte de cada uno de esos puntos. Tú tómalos, y tal vez alguno de ellos, todos estamos batallando con alguno, con dos, o hay personas que amamos y que vemos que están también batallando con algunos de esas manifestaciones. Pero realmente el problema más grave de esto lo dice también Santiago, pero ahora en el capítulo 3, versículo 16. Dice, porque donde hay estas cosas, dice celos y contención, pero toda la idea, el contexto habla de los 4 puntos que les demostré. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el grave problema. Si es un problema, ¿cómo te sientes cuando hay ambiciones que no satisfaces? Citando Santiago capítulo 4, dice, codiciáis y no alcanzáis. O sea, codicias y no alcanzas. Y empieza a ver, es muy interesante esa lectura de Santiago. Pero el problema va más allá a cómo te sientes. El problema está en que esto se vuelve una incubadora de perturbación, y no algunas clases, sino de toda clase de obra perversa. Ese es el gran problema. Estaba yo viendo aquí
lo que significa esta palabra perturbación en la Reina Valera del 60. La palabra griega akatasia, con K, akatasia. La palabra akatasia significa trastornos, inestabilidad, volubilidad. Es que soy muy voluble. Insurrección. Yo no me sujeto ni a la institución del matrimonio. Sí estamos casados, pero yo me rebelo a eso y me porto como si no estuviera casado. Eso habla de perturbación. La palabra akatasia es insurrección. La palabra akatasia es desorden. Así que cuando dice, donde hay celos y contención, se incuban y se fortalece la perturbación, que son estas cosas en la palabra griega. Y luego dice, y toda clase de acciones ruines. Así que un aspecto importante de la importancia de la identidad es que una identidad distorsionada es incubadora. Este es un gran resumen del desafío que presenta una identidad que debe ser entresacada de entre lo vil. Y es un resumen muy general. Puedes llevártelo para identificar las cosas y tratar con ellas en tu vida. ¿Y por qué es importante? Aquí hay los 3 grandes puntos. Ahora, la palabra de Dios para nuestro beneficio nos ilustra de una manera espectacular un caso de identidad distorsionada. Y hay muchos, por supuesto, porque pues ese es el desafío mío, es tu desafío. Todos tenemos el desafío de entresacar esto precioso de lo vil, en lo cual se va metiendo. Nos metemos o nos meten otros. Es así el mundo. Y este caso es el caso de el primer rey de la nación de Israel, cerca del año 1050 antes de Cristo, Saúl. Y de una manera sencilla, y por eso he anotado versículos bíblicos para que tú los leas si quieres ahondar. A ver, ¿dónde dice esto que aquí están diciendo? Lo veas con tus propios ojos. Saúl fue una persona a quien Dios llamó para ser rey. Escucha lo que te voy a decir. En su representación. No para ser el rey o un rey, sino para ser el rey que lo representara a él. Eso es otra connotación muy fuerte. La historia de esto comienza en 1 Samuel, capítulo 9. Ahorita vamos a ver algunos puntos. 1 Samuel 9. Saúl no se le autolevantó para ser rey. El pueblo no votó por él para hacerlo rey. No cayó por casualidad en el puesto, porque él el que estaba por ahí caminando cuando, no sé, tal vez era el subrey y el rey murió y se levantó el subrey. No, él fue llamado por Dios de una manera sobrenatural a través de el profeta Samuel, precisamente. Ahora, Saúl en su vida permitió que su identidad se distorsionara. Y a partir de eso que él permitió, muchas acciones ruines caracterizaron su vida. De ser una persona que tenía, por ejemplo, comunión con Dios, porque pues Dios lo había llamado y a través del profeta él escuchaba y sabía lo que debía de hacer, la voluntad de Dios. No me pregunten, ¿verdad? El cómo, ahí está el registro en el libro de 1 Samuel. Pero él, para tomar algunas decisiones de gobierno, fíjate desde cuándo, iba y consultaba a brujas. Lo cual, ya me imagino, ¿no? Representantes de lo que es oculto y oscuro, y en base a eso vas a tomar decisiones. Pues yo me imagino el camino que va a ser lleno de oscuridad y va a estar extraviado. Pero lo más grave es que Dios lo había levantado para ser su representante como rey. Dios mío, y se va y hacía cosas de mucho tipo que tú puedes estudiar a detalle la vida de Saúl. Solo quiero destacar 3 cosas el día de hoy. Al final de cuentas, Saúl fue desechado como rey y murió en un campo por la espada de otra persona.
y él murió en la irrelevancia. De hecho, cuando él es desechado, estando en vida, por supuesto, no porque ya murió, fue desechado por Dios. Dios le dijo literalmente a través del profeta Samuel: te hemos dado muchas oportunidades, Saúl, y sigues y sigues. No eres útil, estás muy lejos de ser el representante mío en esto. Las decisiones que tomas, el ejemplo que das, estás llevando a la nación a mal. Tu vida es un desastre. Ya, hasta aquí llegó. Tú ya no vas a ser rey. No, Saúl. Y yo creo que lo que más le dolió, y ahorita vas a ver por qué, en el contexto de lo que vamos ahorita a estudiar. Dice: y Dios se ha provisto un hombre mejor que tú. ¡Pum! Ahorita vas a ver por qué eso a Saúl. ¿Qué es lo que hizo Saúl para morir en la irrelevancia? Cuando Dios le puso en un lugar y en una oportunidad única, el primero de una dinastía, el primero rey de una nación favorecida por Dios, porque ese pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios para ser favorecido por un propósito, por una misión importante. Bueno, fíjate lo que la palabra nos enseña un poquito acerca de Saúl para ir identificando esto que estamos hablando. Primera Samuel 9:21. Saúl fue llamado, y mira lo que dice aquí. Cuando está el profeta frente a él y le dice: Dios te ha llamado para ser rey, y va a ungirlo, un acto que representaba precisamente esa presencia de Dios y ese respaldo de Dios cubriéndolo desde la cabeza. Dice aquí que Saúl responde ante esa invitación de Dios para ser su rey. Mira, vamos a leerlo juntos. Saúl respondió: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias, de la tribu más pequeña, que es la de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Si te das cuenta, aquí lo que estamos viendo es que para él claramente, como tal vez la mayoría de nosotros, el llamado a una posición así tan importante es un llamado de mérito. Y está diciendo: yo no merezco esto, porque soy el hijo más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, de una nación pequeña. O sea, entonces dice, y por eso dice: ¿por qué me has dicho cosa semejante? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es mi mérito? Esto nos habla de que Saúl fue escogido por gracia. Él experimentó la gracia de Dios. No tenía un mérito alguno. Ahora tú dirías: oye, qué delicado, ¿cómo Dios hace esas cosas? ¿No? Agarra a alguien, claro, tampoco creo que fuera cualquier persona, pero tal vez no era el mejor o el más apto. No te preocupes. En los actos de gracia de Dios, cuando Él te llama, Él te empodera, Él te capacita, Él te muestra el camino y te acompaña. ¿Qué más quieres? Es otro tema. Saúl no lo sabía, claramente no lo sabía. Entonces le tiemblan las piernitas. Pero el concepto es: él fue escogido sin mérito. Dios le dio un llamado sin ser merecedor, y Dios le dio su respaldo sin él pedirlo ni buscarlo. 40 días de ayuno para que Dios me respalde. Él no hizo ni un minuto, ni una oración de 30 segundos de decir: Señor, acompáñame. Mira lo que sucedió en ese acto de investidura. 1 Samuel 10:7 dice:
el profeta, y cuando te hayan sucedido estas señales, Dios le dio cosas que iban a pasar para que la fe de Saúl se afirmara y se acordara, uy, pasó lo que el profeta dijo que iba a pasar. Varias cosas que están ahí registradas. Dice, cuando suceda lo que yo te he dicho que va a suceder, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Yo diría, ¿dónde firmo para esta clase de trabajos? Pues yo te digo, ¿dónde firmas? Cuando le dices a Jesús, sé el Señor de mi vida. Quiero ser hijo de Dios. Quiero volver a casa. Quiero conducirme de acuerdo a la grandeza de mi verdadero Padre que está en los cielos. Ahí firmas. Y Saúl por gracia fue llamado. Sin embargo, déjame decirte algo. No hay registro que yo haya encontrado en la vida de Saúl en la que él le haya dado alabanza a Dios o gratitud en su vida. Que no haya sido, hubo 2 ocasiones en que él participó de un sacrificio de alabanza, 2 ocasiones, pero que las hizo interesadamente, y lo vamos a ver ahora, pero no con un corazón agradecido, sino las hizo como un acto protocolario para lograr un fin egoísta. No hubo un acto registrado en la Biblia de gratitud y de alabanza de parte de Saúl. Evidentemente, la primera cosa que debilita y distorsiona nuestra identidad es la ingratitud. Fue lo primero que vivió Saúl. Muchas acciones caen en esta categoría de ingratitud. Él experimentó la gracia de Dios en muchas más maneras. Ahorita di unos ejemplos de cuando él fue llamado, pero él simplemente olvidó esa gracia. Ahora, no solamente hizo esa parte de olvidar. Si tú ves la historia, tú te das cuenta que también en otros momentos en que él se levanta precisamente por envidia, por celos, a un jovencito que había matado a un gigante al cual él como rey no se había atrevido a enfrentar, y ninguno de sus ejércitos del ejército se había atrevido a enfrentar, y que ni él se había atrevido a enviar a alguien a enfrentar, porque ese gigante era un paladín, o sea, un representante del ejército enemigo que decía: si alguien me vence a mí, aquí se acaba la guerra, ustedes ganan. Pero si yo venzo, se acabó la guerra, ustedes pierden. Y Saúl ni enviaba a alguien. Pero llegó un joven de 17 años, preciosa edad, 17. Y Dios lo metió, y hablo figuradamente, a una escuela de ministerio sobrenatural, de donde él, ser un pastorcito de ovejas, tomó 5 piedras y se enfrentó a un hombre que medía más de 3 metros y que era un experto en la guerra. Empieza ese gigante a burlarse primero de sí mismo, pero también de David, y le dice: bueno, ¿acaso soy un perro para que envíen a este mequetrefe a enfrentarme a mí? Un muchacho de 17 años con palos y piedras. Empieza a agarrar su espada y dice: voy a traspasarte, te voy a hacer añicos. Y el pequeño David le dice: tú vienes a mí con tu tamaño, con tu fuerza, con tu espada y esto, pero yo no vengo ante ti con piedras. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza y daré tu carne a comer a los chacales. Goliat empieza a crujir, y David ni siquiera esperó que él dijera una respuesta. Empezó a correr hacia él.
le lanza con una onda, una piedra, lo derriba, llega hacia él, coge su espada, la espada de un gigante, y le corta la cabeza. Bueno, David y Saúl, en lugar de ser agradecido, tuvo celos y envidias de que ya había conocido a ese hombre que era mejor que él para ser rey, y decidió perseguirlo hasta la muerte. Se convirtió en un hombre vil, en un asesino. Usó el poder que por gracia Dios le dio para tratar de matar la vida de un inocente que lo que había hecho era liberar a su pueblo. ¿Y qué crees que pasó? En uno de esos momentos en que estaba buscándolo, se sienta en una cueva, David, en la puerta de una cueva, esperando tomar un poco de aliento. No sé dónde estaba su ejército, su gente. Él estaba ahí solo y no se había dado cuenta que dentro de la cueva estaba escondido David y sus hombres. Uno de sus hombres le dice: David, mira quién está ahí. Y no sé si él se creía muy espiritual esa persona. A veces así habla la gente, ¿verdad? Y dice: Dios te ha entregado a tu adversario. Acaba esta guerra, mátalo. David era un hombre de guerra. Ya había matado a un gigante, un filisteo. Él no le temblaba la mano para hacer lo que tenía que hacer. Pero le dice: no. David entresacó lo precioso de la identidad de ese hombre, Saúl, de lo vil que lo estaba rodeando. Era un ocultista, era un adúltero, era una persona que usaba su poder y autoridad dada por gracia para matar a sus adversarios políticos. David el primero era una persona que simplemente por lo que había, la amargura y la envidia de su corazón, movilizaba la agenda pública para satisfacer sus complejos. Sin embargo, David tuvo una capacidad de entresacar lo precioso de la identidad de Saúl de lo vil, y le dijo a esta persona: no me atreva yo a hacer algo así, porque este es el ungido de Dios. Entresacó lo precioso de lo vil. Saúl había pensado: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Cuando David no estaba pensando, porque si pensara: ¿qué hizo este este merece la muerte, y aquí yo soy el que hace el juicio y el que lo va a ejecutar? No, ni ejecuto ni soy el que hace el juicio. ¿Y eso sabes cuántas veces sucedió? 2 veces. Bueno, ¿qué crees que pasó? Estoy citando 1 Samuel capítulo 18. Ahorita vas a ver ahí la referencia. Después de las 2 veces en las que Saúl se había dado cuenta, porque ¿qué crees que pasó? Una de esas, David va y corta una parte de su capa que estaba ahí cuando él estaba sentadito, y toma también uno de los utensilios que él tenía. Así que cuando ya se levanta y sale y todo, David sale y hasta a distancia y lo llama: Rey Saúl, y voltea y ve a su enemigo. ¿Reconoces estas cosas? Me imagino la sangre se le fue a los pies. Estuve a merced de este hombre. Y le dice: wow, de veras que eres bueno. Le dijo el rey Saúl. Las 2 veces se dio cuenta que le había perdonado la vida, y las 2 veces continuó queriéndolo matar. Creo que está muy claro el punto de ingratitud del lado de Saúl. Pagó bien por mal. 1 Samuel capítulo 24 versículos 6 al 10. 2 veces. La ingratitud es una causa raíz. De hecho, es una de las 2 causas raíz de por qué una persona puede estar extraviada en la vida. Saúl estaba extraviado. Usaba su poder para
sus propios complejos, su propia agenda. La agenda de una nación era su agenda personal. Estaba perdido, extraviado. Sabía quién era Dios y ni siquiera a Él le daba gracias. La ingratitud es una causa raíz. Esto es muy fuerte. Ya desde ahorita ve tomando tú mismo tus recomendaciones para tu vida, para tus hijos, que les enseñes, para aplicarlo en tu matrimonio, para aplicarlo. Y la primera es ser agradecidos. Alguien minimiza y cree que ser agradecido es un tema de educación. Es más que eso. El agradecimiento no es un tema que se queda en la educación. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y aquí el contexto de esa palabra, habiendo conocido a Dios a través de ver el reflejo de la obra de Dios en su creación. Así que todo ser humano tiene la oportunidad de conocer al Creador a través de la creación, lo que está diciendo. Por eso no logramos explicarnos por qué no hay vida en otra parte del universo. Por eso no logramos explicarnos cómo surgió las cosas de la nada. No logramos explicarnos, hacemos hipótesis infantiles. Y una vez, gente que ha respaldado estas hipótesis infantiles de la llamada ciencia, se le preguntó: Señor, usted es inteligente, ¿realmente usted cree todas estas cosas? La teoría de la evolución y que de repente las cosas empiezan a surgir de la nada y lo tengo registrado, no lo noté la referencia, pero lo leí en un libro que se llama El Dedo de Galileo, donde están las 10 mayores y más importantes ideas de la ciencia para la humanidad. El Dedo de Galileo, bien. Y cuando entrevistan a esta persona, me encanta la gente que es sensata e inteligente. Porque aunque él es ateo, es inteligente y sensato. Y dijo: sí, la teoría de la evolución no se puede probar. O sea, ya sabes que el conocimiento científico se basa en la experimentación científica. Como no podemos experimentarlo, no podemos recrear las cosas, pues no podemos comprobarlo. Así que es una idea, no es conocimiento científico. Y aunque no podemos tampoco demostrar ninguna de las cosas que creemos, dice, las creemos porque es la mejor idea que tenemos a disposición fuera de la existencia de un Dios creador. Lo que está diciendo es: como me rehúso a creer que hay un Dios, la mejor idea que tengo es una patraña, pero es lo que hay. Con 2 dedos de frente, el tipo, muy bien, un gran señor, confesó y dijo: es una patraña, pero no tengo alternativas porque me rehúso a tener un encuentro con Dios. Bueno, ahí está. En ese contexto dice a todos nosotros: pues habiendo conocido a Dios, nuestro problema de estar extraviados es no le glorificamos como a Dios ni le dan gracias. Hay un poder sobrenatural cuando una persona aprende a ser agradecida. Un poder que se libera, y un poder maligno que se libera en la ingratitud. Esto, si tú me dices: ¿y dónde veo reflejado ese poder? En una identidad que empieza a distorsionarse. Es el caso de Saúl. Dice: sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y aquí está la consecuencia: y su necio corazón fue entenebrecido. Andamos extraviados. La segunda, que por cierto también comienza con I. Y esas tres razones, 3 causas por las que una identidad se distorsiona y se debilita, empiezan con I porque identidad comienza con I. Entonces, identidad distorsionada por la ingratitud, y segundo, por la inseguridad. Y también lo vemos en el caso de Saúl. En el caso de Saúl sucedió lo siguiente: él abrió 4 puertas. Por supuesto,
no es el foro, el momento para explicarlas, pero puedes anotarlas y las puedo comentar. Esas puertas, aquí estoy diciendo la referencia histórica de donde tú puedes ver que lo hizo Saúl, para que si tú quieres verlo, míralo con tus propios ojos. La primera puerta que él abrió fue el recelo. Y eso sucedió, como ya lo dije, en el momento en que David fue alabado y reconocido. Después que él mata al gigante, este pasaje dice que hubo como una especie de desfile, hubo una celebración. Había el pueblo sido liberado de la opresión de los filisteos, y que las mujeres empezaron a organizar toda una marcha y un coro y empezaron a decir: Saúl mató a sus miles. O sea, nuestro rey actual nos ha ayudado y nos ha liberado, matando a miles. Y le dice: pero David mató a 10,000. Y se la pasaron cantando por toda la ciudad esas alabanzas, ese reconocimiento a David. Y Saúl, como primer mandatario, el 16 de septiembre, ahí estaba, ahí, el 15 de septiembre, ahí. Personas diciendo: buen presidente, sí, pero el que viene es 10 veces mejor. Dice la Biblia tal cual que a partir de ese momento él se llenó de recelo. ¿Y por qué uso la palabra recelo? La palabra recelo significa la sospecha o falta de confianza hacia una persona por suponer que oculta malas intenciones o suponer que esa persona conlleva un peligro para él. Destaco la palabra suponer, suponer, suponer. No tendríamos series ni telenovelas si no hubiera suposiciones. Es que yo supuse y es que yo creí, es que malentendí, y todo el mundo supuse, y todo el mundo se empezó a odiar y se empezaron a matar porque todo el mundo supuso. Confronta y que nos conste. La segunda puerta que abrió, esas puertas son cosas que crean inseguridad, así que esto puede ser una conferencia en sí solita, pero anótalas así. Es el miedo a la falta de recursos. Cuando tú abres la puerta del miedo por no tener lo suficiente, comienzas a sumergirte en la inseguridad. ¿Y cuál es el problema de la inseguridad como de la ingratitud? Empiezan a ser fuerzas que distorsionan tu identidad. Ahí está. No solamente es para no sentirnos mal. Sí, yo también quiero no sentirme mal, pero hay algo más importante que he aprendido que no sentirme mal. Es hacia dónde me estoy dirigiendo y en quién me estoy convirtiendo. Es más importante que no sentirse mal. Y el problema aquí del miedo a la falta de recursos, 1 Samuel 8:12, es que te lleva a la inseguridad. Mira la tercera. Aquí no estoy citando la historia por cuestión de tiempo. Te invito, tómale una foto a esto o algo, o anótalo en tu cuadernito y ve la historia. Y que Dios te hable a ti, tal vez una palabra más profunda que la que yo puedo dar. Que te hable a ti. Y dice aquí que Él también abrió la puerta al miedo, al éxito del adversario. Y eso pasa en los deportes. Cuando un equipo se enfoca mucho en las capacidades del adversario, pero no para ver con qué estrategia le gana, sino que permite que eso lo contamine. El miedo a los éxitos que han tenido. Somos el equipo número 30 en la tabla y vamos a enfrentar al campeón del Super Bowl. Híjole. Tengo miedo al éxito de mi adversario en los negocios, en la salud. El COVID está teniendo muchísimo éxito, dijimos en 2020. ¡Ay, qué miedo! ¿Okay? Todas estas cosas son la tercera puerta que abre a la inseguridad. Repito y no me canso. Y la inseguridad comienza a distorsionar tu identidad. Y también la cuarta puerta que abrió Saúl fue la puerta del abandono. En particular este pasaje, 1 Samuel 18, 28 al 29, lo que vemos aquí es que
está registrado en Saúl, una sola hija. No sé si nada más tuvo una hija. Dije, está registrado, tal vez tuvo más, pero yo conozco solo el nombre de una, Mical. Y está registrado el nombre de varios hijos, Jonatán y otros. Lo que sucedió aquí es que Mical se enamora de David y se casa con él. No, si tú pones en el lugar de Saúl, dices, Dios mío. Pero ese pasaje es más fuerte, porque junta el momento en que se da cuenta Saúl de dos cosas. Su hija lo había abandonado, porque no solamente es que se había casado, sino que hizo alianza con David. Cuando llegan para tratar de asesinar a David, Mical engaña a la gente de su padre, poniendo una estatua ahí diciendo que estaba enfermo, lo tapa, no sé qué, y se vuelve adversaria de su propio padre. Ese es el contexto fuerte. Y ¿sabes qué también lo liga ahí? Saúl vuelve a darse cuenta, no sé de qué manera se dio cuenta, pero dice que volvió a darse cuenta de que Dios lo había abandonado. En esos dos versículos está el abandono de su familia y el abandono de Dios mismo. Y eso, ahí dice, yo no lo estoy aquí agregando, en este pasaje dice, y se llenó de gran temor. La inseguridad, ¡pum!, fue completa. El problema de Saúl, y aquí lo voy a resumir, es que él no atendió las fracturas de su alma. Esto nos va a dar para otros temas y sobre todo ahorita que estamos en medio del taller de atendiendo el alma. ¿Te acuerdas de esto? 1 Samuel 9:21. ¿No soy yo el más pequeño del más pequeño de los más pequeños y todo? Aquí hay un problema, y yo sé, va a ser un chiste local, pero bueno, pues ni modo, me van a entender los que han tomado el taller de atendiendo el alma o lo están tomando. Tenía una gran fractura en la vasija de la valía y una gran fractura en la vasija de la conexión. Esas dos grandes fracturas de los depósitos que necesitamos en nuestra alma tener llenos para de ahí sacar nuestra inspiración, nuestro nutriente para enfrentar la vida con otros ojos, con optimismo, con los ojos de que yo valgo. Fracturas en el alma, en la valía. Hemos estado aprendiendo sobre la conexión, sobre la confianza y sobre la pasión. Yo también lo he tomado, no nada más ustedes. Y cuando tú juntas eso, ¿sabes qué sucedió? No estoy haciendo una hipótesis de un elemento aislado. Cuando viene a ser la investidura como rey a Saúl, ¿qué creen que pasó? Llega el profeta, dice, esta es la ceremonia, estamos en la ceremonia para nombrar al primer rey de la nación. Ustedes pidieron rey, bueno, Dios les ha dado un rey, pero lo va a representar. Va a representar a Dios. ¿Dónde está Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín? No parecía. Samuel dice, por favor, la tribu de Benjamín, toda la tribu, acérquese por acá. Era imagino, una explanada enorme, pues era toda una nación, eran 12 grandes tribus. Imagínate, no sé cuántas hectáreas, y no sé. Y se acerca toda la tribu. Con ustedes, el nuevo rey. ¿Pueden dar un paso adelante toda la familia de Cis? Como era la más pequeña, pues ahí pasaron ahí los 20 o 30 que serían. Total, Samuel tiene que preguntar, ¿dónde está Saúl? Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón, Saúl. Y respondió el Señor, o sea, tuvieron que consultar a Dios porque nadie sabía dónde estaba la persona. Y Dios, seguramente a través del profeta, o no sé cómo contestó, dice, he aquí que él está escondido entre el bagaje.
Me doy cuenta de algo. Cuando él habló antes acerca de esto, no soy yo el más pequeño, del más pequeño del más pequeño, identificamos un tema de mérito. Yo no merezco esto, pero había algo más fuerte y más duro en su vida. Él tenía un problema de valía. No era decir, soy capaz, pero no me he preparado para ser rey y estoy nervioso. No, es, no valgo. No valgo, yo no soy nadie. La distorsión de identidad que tenía, mira lo que pasó aquí, dice, algunos perversos, bueno, me salta el versículo 27, eventualmente sale de ahí, van por él, le dicen, venga, ustedes el rey, ahí está escondido, sí, ya sale, lo coronan, pero tú crees que la gente no se dio cuenta del papelón que estaba haciendo el nuevo rey? ¿No? Hasta a la distancia del tiempo tú y yo nos damos cuenta del papelón, escondido. Así que algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Lo menospreciaron. Una persona con la vasija de la valía fracturada, aunque no lo quiera, pero es como si tuviera un imán para que los demás te menosprecien. Aunque no hagas nada, nomás pones la carita y la gente te empieza a menospreciar. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué? Hay algo que te sale por los poros. Y mira aquí la prueba de la fractura de su vasija. Y ellos no le trajeron ningún regalo, porque lo menospreciaban. Mas él, ¿qué hizo? Esta es la prueba. Disimuló. No dice que se quedó callado, lo cual está bien. Si alguien te está menospreciando, burlándose de ti, puedes ser prudente y te quedas callado. O tal vez quieras confrontar porque, por cierto, tú eres el rey. Y podrías tal vez haber dicho algo. Está bien, no quiso decir nada. Pero esta palabra disimular significa que fingió otra cosa. No puedes disimular, porque tu identidad es valiosa. Tú eres valioso. ¿Voy a disimular que tengo más dinero? No. ¿Para que no me menosprecien? No. ¿Voy a disimular que tengo mucho éxito en todo lo que hago, hasta en mi matrimonio? Mira, no deshonres. Si estás mal en una relación importante, no deshonres. Pero no tienes que disimular diciendo mentiras. No, eso está distorsionando tu identidad. Está haciendo que la pongas abajo. Tienes que entresacarla, no hundirla más. Esto que hizo Saúl, las 4 puertas, veo algunas las anotaron. Llévatelas, porque tal vez vas a decir, yo tengo que poner atención a alguna de estas y cerrar alguna de estas puertas. Y finalmente, la tercer I en la vida de Saúl, que nos enseña que distorsiona y debilita una identidad, es la idolatría, y es la más poderosa. ¿Qué significa idolatría? Alguien diría, yo no tengo ninguna estatua en mi casa. Bueno, mucha gente la tiene, más que son bonitas y aceptadas por la sociedad, pero bueno, pero no habla de eso. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Ahora, hay varias características. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios y a quien le damos nuestros más profundos afectos. Por eso es muy difícil separarnos de eso, porque le hemos ido dando nuestros más profundos afectos y tenemos que respetar. Cuando nosotros sufrimos de algo de esto, que hay algo que ocupa el lugar de Dios, no seamos. Si tú tienes a Dios puesto en el primer lugar de todo y no hay nada, ni siquiera lo más precioso y legítimo que ocupe su lugar, puede estar en la segunda posición. Yo amo mucho a mi esposa, a mi familia y todo, pero no está en el primer lugar de mis afectos, está en el segundo. Cuando has aprendido a que no haya nada que ocupe el lugar de Dios, ten misericordia con las personas que son como tú y yo éramos hace tiempo, porque no es tan fácil
quitar lo que ocupa el lugar de Dios cuando ha habido muchos años de darle tus más profundos afectos a eso. Llámese el amor al dinero, llámese la devoción a una deidad o a un concepto teológico, llámese a lo que sea. No es un tema ya racional. Yo lo tuve que aprender hace tiempo. Y a veces yo quiero resolver todo con razonamientos. No. Sobre todo una disputa con la pareja. No. Razonamientos son importantes, pero no le apuestes a eso. Es que tengo la razón. Ese es el chiste más grande que he oído de los hombres. Tengo la razón, razones. Pues a base de razones y golpes de razones no vas a ganar, papá. Porque el punto aquí es un tema de afectos. Las emociones más profundas entrelazadas. Y la idolatría no solamente es aquello que ocupa el lugar de Dios al que damos nuestros más profundos afectos, es donde ponemos nuestra confianza. ¿Sabes por qué yo estoy cada domingo aquí y no estoy haciendo dinero? Porque mi confianza para prosperar está en mi relación con Dios. Y podemos darte, no uno, muchos testimonios de cómo Dios provee a aquellos que le ponen en primer lugar. ¿Sabes? Y no solamente estar aquí. ¿Sabes por qué algunos dan hasta mínimo el 10% de lo que ganan? Por lo mismo. Porque entienden quién es su proveedor. Y entienden que retener 10% no me va a dar la confianza de ser más próspero. Al contrario, no le abro la puerta al que me puede dar mi verdadera prosperidad. Así que yo mejor me desprendo, invierto en mi relación con Dios, obedeciéndole. Es a donde tú tienes tu confianza. Un ídolo es aquello que finalmente protegemos encarecidamente. Así que cuando alguien toca a ese ídolo, es bien fácil saber que es un ídolo. ¿Sabes cómo saltas? Hace un momento alguien preguntó, oye, ¿por qué somos hoy tan poquitos? Y Héctor González Legorreta dice, porque hoy comenzó la NFL. Así que si alguien dice, oye, vamos a tener un encuentro con Dios, pero no vas a ver a los Commanders, aun y cuando el cristianazo Carson Wentz está ahí jugando en su juego inaugural, en otra época, no hablo ahorita, pero tú tocas eso y ¿cómo me voy a perder el partido? Mira, aprendí a renunciar a ver el Super Bowl para tener un encuentro con Dios. Dije, ay, ya voy avanzando. No sabes lo que es perderse un Super Bowl. Pero si ese día te invitaron a predicarnos en dónde, pues ándale, papá. ¿Sabes? Hay 5 cosas que hizo Saúl y ahí te las dejo para que las anotes también en su referencia histórica. Saúl puso su deseo antes que obedecer a Dios. Y eso lo ves en 1 Samuel capítulo 13. Y de una manera muy fuerte y muy evidente. Otra segunda cosa que hizo, y podemos hacer nosotros, ¿verdad?, para nutrir a ese ídolo, es la obstinación. Mira, Saúl fue obstinado y mira cómo se lo dijeron por parte del profeta en 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira, la idolatría no es tener ahí una figurilla y tú estar ahí haciendo cosas. Ya expliqué lo que es idolatría. Y sinónimos o puertas que abren y fortalecen esa idolatría, dice, es la rebelión, y la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Algunos somos muy tercos. Trata con eso, ten cuidado.
Convierte eso en perseverancia y diligencia. Y cierra la puerta a la obstinación. ¿Qué se necesita para hacer la diferencia entre diligencia y obstinación? Humildad y mansedumbre. Eso distingue la diligencia de la obstinación. Pero también dice esto, que es rebelión. La rebelión nutre la idolatría. También algo que más que practicó, una cuarta, fue la envidia. Ya hablamos de ella. La envidia también fortalece a la idolatría. Aquí está el pasaje. Y una quinta fue desechar la visión de Dios, la visión que Dios tiene para mí. Y esto es clave. Yo abrazo la visión que yo tengo para mí y voy a llegar a ella a cualquier medio. Cuando encuentras ese medio que te va a llevar a tu visión para ti, lo pones en un nicho y lo conviertes tu ídolo. Si eso va a ser tu profesión, ahí lo vas a entronar y nadie la toque. Si ese es tu trabajo, ahí lo vas a entronar. Si esa es una persona, ahí la vas a entronar y nadie toca mi relación con esa persona. Si es tu salud, si es tu apariencia, si es tu poder, si es tu inteligencia y conocimientos, lo que sea lo que te lleve a tu visión, te vas a inclinar todos los días ante eso. Lo vas a venerar, lo vas a proteger y te vas a entregar. Cuando venimos un domingo y traigo mi familia, yo quiero que vean el ejemplo de sus padres, que empezando la semana lo que están diciéndoles es: no hay nada ante lo cual pongamos nuestra confianza antes que Dios. Y cuando ven que nos inclinamos y nos rendimos a ese Dios durante los años, durante las décadas, van asimilando lo que para muchos comenzó como un profundo afecto hacia esa persona, que es Dios. Así que yo creo que está muy claro esto ya. Y quisiera invitarles a que hagamos una oración y respondamos ante esto. La palabra de Dios nos dice, en cuanto a este último punto, porque es muy fuerte, una advertencia. Posiblemente la carta más hermosa para mí que se escribió en el Nuevo Testamento, la escribió el apóstol Juan, la más preciosa. ¿Y sabes cuál es lo último que escribió en su primera carta? ¿Cuál sería tu mensaje más importante en tu legado? Dejó un legado Juan, esa primera carta que escribió. Mira cómo la cierra: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Que nada ocupe el lugar de aquel que te dio lo precioso de tu identidad. Tu identidad no debes conformarla a las cosas que están afuera, a tu apariencia, a tu inteligencia, todo lo que hemos hablado. Tu identidad la ha dado Dios. Y la prueba más grande del valor que le da, también Juan lo dice un poquito antes en su primera carta. Dice: Dios es amor. La prueba más grande de este Dios que es amor es que Él nos ha amado de tal manera para que seamos llamados sus hijos. Ninguna persona que viene a este mundo es hijo de Dios. Quítate esa idea. Porque si fuéramos todos hijos de Dios, nos comportaríamos como hijos de Dios. Yo sé quiénes son mis hijos: los que tienen mi ADN, los que me reconocen como padre. Y esa es la primera evidencia de alguien que se comporta como hijo, que sabe de quién es hijo,
Así que no es cierto. La gente que venimos a este mundo, yo mismo, no somos hijos de Dios. Estamos llamados a ser hijos de Dios. Y para eso Dios nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo, Jesucristo. Lo llevó a una muerte. ¿Injusto? Parece. Simplemente el precio que tenía que pagarse para restaurar la relación tuya con Dios. Y lo grandioso de restaurar la relación tuya con Dios es que cuando tú vuelves a conectarte con el autor de tu identidad, das el primer paso para encontrar tu identidad. Él es el autor de tu identidad y Él es el que puede sanar, redimir, entresacar lo precioso de lo vil. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta hora: Señor, ayúdame, quiero cerrar cualquier patrón de ingratitud en mi vida? Y no solamente en una relación con Él. Mira, puedes tú tener problemas con alguien en el trabajo, puedes tener un problema muy grave con un compañero, pero si algo hace correctamente o algo te da, sea agradecido. No, pero voy a ver todo lo mal que hace, voy a ver el maltrato que me ha hecho. Mira al lugar correcto. Este pasaje lo que está diciendo es: mira al lugar correcto. ¿Sabes cuál es el lugar correcto? El amor de Dios. Ponlo en práctica en tus relaciones interpersonales. Sea agradecido. Si uno de los cónyuges le sirve a otro la comida, sea agradecido. No digas: eso es lo que debe hacer. No, no es lo que debe de hacer. Tu cónyuge no es lo que debe de hacer. Para ti no es lo que debe de hacer. Gracias. Tú deberías de cocinarte y pararte y comer. Si uno de los cónyuges se esfuerza y tal vez es el que más está aportando, no te sientas mal porque tú aportas menos a la economía de la casa. Y dentro de ese sentimiento mal quieras minimizar, sea agradecido. Si ese cónyuge que aporta más, tú batallas con un paradigma porque es tu esposa, es mujer y tú eres el hombre. Rompe ese paradigma con la gratitud. Gracias. Gracias porque tú nos trajiste a donde hemos estado. No te lo he dicho, pero hoy quiero darte gracias. Cualquier área, cualquier cosa, mira al lugar correcto, y el lugar correcto es el amor de Dios. La inseguridad, ya notaste ahí las puertas que abren la inseguridad, pero la palabra de Dios nos dice algo tremendo. En Primera de Juan también nos dice esto: mira, que si experimentamos el amor de Dios, seremos libres de inseguridad. ¿Cómo lo dice? En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La mejor técnica que tú puedes decirle a tus hijos no tiene palabras, tiene hechos. Ámalos incondicionalmente. Aunque luego te digan: ya no me molestes, ya no me llames, ya no. ¿Sabes por qué? Porque en ese perfecto amor vas quitando cualquier puerta de inseguridad que su identidad pudiera estar siendo presionada. Ama. Y tú déjate ser amado. Déjate ser amado. Sobra decir que principalmente la fuente de ese amor es Dios. Yo el domingo vengo a tener un encuentro con Dios para recibir su amor, porque su amor echa fuera cualquier inseguridad de temor de enfrentar mañana en la oficina, en el trabajo, los errores que he cometido que pueden ser graves, o enfrentar los problemas, o enfrentar la falta de producción, la falta de oportunidades. Me quita el temor. Yo he aprendido
que no hay mejor estrategia de negocios que te pueda dar calma de que todo va a ir bien en los negocios. No hay mejor estrategia que experimentar el amor del Padre. Por eso estoy aquí el domingo, empezar así la semana. Mira el lugar correcto, rindiendo todo a Cristo. Nada va a ocupar el primer lugar. Si agradecemos, hazlo y reconoce y comprométete con lo bueno que Dios te ha dado. Personas que están en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, pero nada ocupa el primer lugar. Si tú haces estas cosas y tomas tus apuntes prácticos de lo que hoy has aprendido, de cuál puerta cerrar en la idolatría o en la inseguridad, vas a estar ya permitiéndote y permitiéndole a Dios sacar tu identidad de la distorsión y de la debilidad hacia un lugar de fortaleza. Vamos a estar de pie, vamos a